Bienvenidos a su canal de chismes favorito, donde la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo haya permanecido oculta. Hoy prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos de la farándula latina y cambiará la forma en que ven a uno de sus ídolos más queridos, Pedro Fernández. Durante 3 décadas, un silencio impenetrable ha rodeado a este talentoso cantante-actor y figura pública. 30 años de sonrisas radiantes en el escenario, apariciones impecables en la televisión y una vida aparentemente perfecta. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, se escondía un secreto explosivo, una verdad que ahora a sus 55 años Pedro Fernández ha decidido compartir con el mundo. La noticia de que Pedro Fernández rompería su silencio llegó como un rayo en una noche estrellada. Los rumores comenzaron a circular hace semanas, alimentados por publicaciones enigmáticas en sus redes sociales y la cancelación repentina de varios compromisos profesionales. La especulación alcanzó su punto máximo cuando un reconocido programa de televisión anunció una entrevista exclusiva con el cantante prometiendo revelaciones impactantes que dejarían a todos boquiabiertos. La entrevista se grabó en secreto en un lugar desconocido, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi y los fanáticos. El set era minimalista, con una iluminación tenue que creaba una atmósfera de misterio y solemnidad. Pedro Fernández, visiblemente emocionado, se sentó frente a la cámara listo para enfrentarse a su pasado y compartir su verdad con el mundo. Durante muchos años he vivido con este peso sobre mis hombros, comenzó diciendo Pedro, su voz temblorosa pero firme. He intentado seguir adelante, construir una vida exitosa y ser un ejemplo para mis hijos, pero este secreto me ha consumido por dentro. Ya no puedo más. Necesito liberarme de esta carga y compartir la verdad sin importar las consecuencias. El presentador del programa, un periodista experimentado conocido por su profesionalismo y su habilidad para obtener confesiones impactantes, lo miraba con atención, consciente de la magnitud del momento. Pedro, sabemos que estás a punto de compartir algo muy personal y difícil. Queremos que sepas que tienes todo nuestro apoyo y respeto. Pedro respiró hondo, cerró los ojos por un instante y luego, con la mirada fija en la cámara, comenzó a relatar su historia. Una historia que se remonta a sus inicios en la música, a sus primeros éxitos, a sus sueños de convertirse en un ídolo. Una historia marcada por la ambición, el sacrificio y sobre todo por un pacto secreto que lo atormentaría durante décadas. Retrocedamos en el tiempo a mediados de la década de 1990. Pedro Fernández era una joven promesa de la música ranchera, un adolescente con una voz potente y un carisma arrollador. Sus canciones sonaban en todas las radios, sus discos se vendían como pan caliente y sus conciertos atraían a multitudes de fanáticos. Parecía que nada podía detener su ascenso meteórico al estrellato. Sin embargo, detrás de ese éxito aparente, se escondían las presiones y exigencias de una industria implacable. Los productores discográficos, los managers y los inversionistas querían más y más de Pedro, explotando su talento y su juventud al máximo. Lo obligaban a trabajar sin descanso, a grabar discos apresuradamente y a cumplir con una agenda de presentaciones agotadora. Pedro se sentía cada vez más exhausto física y emocionalmente. Un día, durante una gira promocional, Pedro conoció a un hombre misterioso que se presentó como un consultor de imagen con conexiones en el mundo del espectáculo. Este hombre, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, le ofreció a Pedro una solución para sus problemas, un pacto secreto que le garantizaría el éxito y la fama, a cambio de un pequeño sacrificio. Me dijo que si quería llegar a la cima, tenía que estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario, reveló Pedro durante la entrevista. Me habló de rituales, de energías, de fuerzas ocultas que podían influir en mi carrera. Al principio no le creí. Pensé que estaba loco, pero estaba desesperado. Estaba al borde del colapso, y terminé cediendo. El pacto consistía en una serie de rituales y ceremonias que Pedro debía realizar en secreto siguiendo las instrucciones del misterioso consultor. Estos rituales involucraban el uso de amuletos, la recitación de conjuros y la realización de ofrendas a entidades desconocidas. Pedro, influenciado por la presión,
y la desesperación aceptó cumplir con todas las exigencias del pacto. Fue un error terrible, confesó Pedro con lágrimas en los ojos. Desde el momento en que acepté hacer esos rituales, mi vida cambió para siempre. El éxito llegó, sí, pero también llegaron los miedos, las pesadillas y la sensación constante de que estaba siendo vigilado. El pacto secreto le trajo a Pedro la fama y la fortuna que tanto anhelaba, pero también lo sumió en una profunda crisis existencial. Se sentía culpable, atormentado por la idea de haber vendido su alma al diablo. Tenía miedo de las consecuencias de sus actos y de que el secreto saliera a la luz. Durante años, Pedro vivió con este secreto a cuestas, intentando mantener una imagen pública impecable y ocultando su sufrimiento interno. Se casó, tuvo hijos, continuó grabando discos y actuando en películas y telenovelas. Pero por dentro seguía siendo el mismo joven atormentado por su pacto secreto. En la entrevista, Pedro reveló detalles escalofriantes sobre los rituales que realizó y las experiencias paranormales que vivió. Habló de voces extrañas que escuchaba en la noche, de sombras que veías en los espejos y de sueños premonitorios que se hacían realidad. También confesó que había intentado romper el pacto en varias ocasiones, pero que siempre fracasaba debido a la intervención del misterioso consultor. Este hombre tenía un poder increíble sobre mí, explicó Pedro. Me amenazaba con revelar mis secretos si intentaba romper el pacto. Me decía que si lo hacía, perdería todo lo que había conseguido: mi fama, mi fortuna, mi familia. La revelación más impactante de la entrevista fue cuando Pedro confesó que el pacto secreto estaba relacionado con la desaparición de una joven fanática que había asistido a uno de sus conciertos en la década de 1990. Esta joven, cuyo nombre era Sofía, había sido vista por última vez cerca del hotel donde se hospedaba Pedro, y su desaparición nunca fue resuelta por las autoridades. Siempre he tenido la sospecha de que el consultor de imagen estuvo involucrado en la desaparición de Sofía, dijo Pedro, con la voz quebrada por el llanto. Nunca tuve pruebas, pero siempre he sentido una gran culpa por lo que le sucedió. Creo que ella fue una víctima de mi pacto secreto. La confesión de Pedro Fernández causó conmoción en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo y de críticas. Algunos fanáticos expresaron su decepción y su incredulidad, mientras que otros lo defendieron y lo elogiaron por su valentía al revelar su secreto. Las autoridades reabrieron el caso de la desaparición de Sofía y el misterioso consultor de imagen fue identificado y citado a declarar. La investigación está en curso y se espera que pronto se revelen nuevos detalles sobre este oscuro episodio en la vida de Pedro Fernández. Pero más allá del escándalo mediático y las implicaciones legales, la revelación de Pedro Fernández representa un acto de liberación personal. Después de 3 décadas de silencio, finalmente ha encontrado la paz al compartir su verdad con el mundo. Ha demostrado que incluso las figuras públicas más exitosas pueden ser víctimas de sus propios errores y de las presiones de la fama. La historia de Pedro Fernández es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Es un recordatorio de que el éxito verdadero no se mide en la cantidad de fama y fortuna que se acumula, sino en la integridad y la honestidad con la que se vive. Pero la historia no termina aquí. Después de la entrevista, Pedro Fernández se sometió a una serie de terapias y tratamientos espirituales para superar el trauma de su pacto secreto. Viajó a lugares sagrados, se reunió con líderes religiosos y participó en rituales de sanación. Poco a poco fue recuperando la paz interior y la confianza en sí mismo. También decidió utilizar su plataforma para crear conciencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la salud mental. Fundó una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo y recursos a personas que luchan contra la depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales. Pedro Fernández ha renacido de sus cenizas. Ha demostrado que incluso después de cometer errores graves, es posible encontrar la redención y construir un futuro mejor. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de valentía y de esperanza. Y aunque su carrera nunca volverá a ser la misma, Pedro Fernández ha ganado algo mucho más valioso: la libertad de ser él mismo.
Ha aprendido que la verdad siempre sale a la luz y que la honestidad es el mejor camino para encontrar la paz interior. Esta es la historia de Pedro Fernández, un ídolo que cayó en las garras de la ambición, pero que logró levantarse y renacer de sus cenizas. Una historia que nos enseña que la fama y la fortuna no son lo más importante en la vida y que la verdadera felicidad se encuentra en la autenticidad y la integridad. Pero aún hay más. Después de la revelación de Pedro Fernández, varios otros artistas y figuras públicas salieron a la luz con historias similares. Revelaron que también habían sido contactados por el misterioso consultor de imagen y que les había ofrecido pactos secretos para alcanzar el éxito. Estas revelaciones generaron una ola de escándalos y debates en la industria del entretenimiento. Se descubrió que el consultor de imagen era en realidad un miembro de una secta secreta que operaba en las sombras desde hacía décadas. Esta secta utilizaba rituales oscuros y magia negra para influir en la vida social, vida de las personas y obtener poder y control. Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala para desmantelar la secta y llevar a sus miembros ante la justicia. La historia de Pedro Fernández se convirtió en un catalizador para un cambio profundo en la industria del entretenimiento. Los artistas comenzaron a ser más conscientes de los peligros de la ambición desmedida y la importancia de proteger su salud mental y su integridad. Se crearon organizaciones y programas para apoyar a los artistas que luchan contra la depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales. La industria del entretenimiento se volvió más transparente y ética. Se establecieron normas y regulaciones para proteger a los artistas de la explotación y el abuso. Se promovió la diversidad y la inclusión, y se valoró el talento y la creatividad por encima de la imagen y la apariencia. Pedro Fernández se convirtió en un símbolo de esperanza y de cambio. Su historia inspiró a miles de personas a enfrentar sus propios miedos y a buscar la verdad. Su valentía al revelar su secreto demostró que incluso los ídolos pueden ser vulnerables y que la redención es posible. La historia de Pedro Fernández es un recordatorio de que la fama y la fortuna son efímeras, pero que la integridad y la autenticidad son eternas. Es una lección sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y de no dejarse seducir por los cantos de sirena de la ambición desmedida. Pero la verdad es que a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre la historia de Pedro Fernández, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el misterioso consultor de imagen? ¿Qué motivó a Pedro Fernández a realizar el pacto secreto? ¿Qué pasó realmente con Sofía, la joven fanática desaparecida? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de las revelaciones de Pedro Fernández? Estas son algunas de las preguntas que seguiremos investigando en los próximos meses. Continuaremos entrevistando a personas cercanas a Pedro Fernández, a expertos en sectas y rituales oscuros y a las autoridades que investigan el caso de la desaparición de Sofía. Nuestro objetivo es descubrir la verdad detrás de esta historia impactante y revelarla a nuestros televidentes. La historia de Pedro Fernández es un espejo que refleja los claroscuros de la industria del entretenimiento, las ambiciones desmedidas de los artistas y los secretos oscuros que se esconden detrás de las fachadas brillantes. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades, y a cuestionar las verdades que nos han impuesto. Y mientras tanto, Pedro Fernández sigue adelante con su vida tratando de sanar las heridas del pasado y de construir un futuro mejor. Ha encontrado consuelo en su familia, en sus amigos y en su fe. Ha descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama y la fortuna, sino en el amor, la paz y la armonía. Pedro Fernández es un ejemplo de que la redención es posible incluso después de cometer errores graves. Su historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar, para arrepentirse y para buscar la verdad. Y nos recuerda que la honestidad es el mejor camino para encontrar la paz interior. La historia de Pedro Fernández no es solo la del niño prodigio que conquistó México con su voz. Es la historia de José Martín Cuevas Cobos, un muchacho de Guadalajara, que desde muy pequeño supo que su destino estaba ligado a la música.
A los 6 años, José Martín ya cantaba en fiestas familiares y eventos locales, imitando a sus ídolos Vicente Fernández y Javier Solís. Su talento era innegable, una chispa que encendía los corazones de quienes lo escuchaban. Su padre, un hombre trabajador y visionario, reconoció el potencial de su hijo y decidió apoyarlo incondicionalmente. Dejó su empleo y vendió sus pertenencias para financiar los primeros pasos de la carrera de José Martín, un sacrificio que el joven Pedro jamás olvidaría. El nombre artístico de Pedro Fernández surgió como un homenaje a sus dos grandes referentes, Pedro Infante y Vicente Fernández. Con ese nombre, y con el apoyo inquebrantable de su familia, Pedro comenzó a forjar su camino en el competitivo mundo de la música regional mexicana. Su primer disco, La de la Mochila Azul, lanzado en 1979, fue un éxito rotundo. La canción homónima se convirtió en un himno infantil, y Pedro Fernández, con apenas 9 años, se transformó en una estrella. El niño de Guadalajara, que soñaba con cantar frente a grandes audiencias, veía su sueño hecho realidad, pero la fama temprana también traía consigo una serie de desafíos. La vida de Pedro Fernández se transformó radicalmente. Las giras interminables, las presentaciones en televisión, las entrevistas y las sesiones de grabación ocupaban la mayor parte de su tiempo. La infancia, con sus juegos y despreocupaciones, quedó relegada a un segundo plano. Pedro se vio obligado a madurar a una velocidad vertiginosa, aprendiendo a navegar en un mundo de adultos lleno de exigencias y presiones. El éxito, aunque gratificante, también lo aislaba de sus amigos y de su familia. Las largas ausencias y la falta de tiempo para compartir momentos cotidianos generaban tensiones y sentimientos de culpa. Pedro se sentía dividido entre su pasión por la música y su deseo de ser un niño normal. Además, la fama temprana lo expuso a situaciones difíciles. La explotación laboral era una realidad constante. Los contratos leoninos, los horarios extenuantes y la falta de protección legal eran problemas comunes en la industria del entretenimiento, especialmente para los artistas infantiles. Pedro, a pesar de su talento y popularidad, no estaba exento de estas dificultades. Sus padres, aunque siempre velaban por sus intereses, carecían de la experiencia y el conocimiento necesarios para negociar contratos justos y protegerlo de las prácticas abusivas. En más de una ocasión Pedro se sintió utilizado y explotado, pero su amor por la música y su determinación lo impulsaban a seguir adelante. Con el paso de los años, la imagen de Pedro Fernández comenzó a desdibujarse. El niño prodigio de La Mochila Azul ya no encajaba en el mercado musical. El público lo recordaba con cariño, pero la industria exigía una renovación, una evolución que le permitiera seguir vigente. Pedro se enfrentó a una crisis de identidad. ¿Cómo reinventarse sin traicionar su esencia? ¿Cómo crecer como artista sin perder el cariño de su público? La transición de niño a adulto fue un proceso doloroso y lleno de incertidumbre. Pedro experimentó con diferentes estilos musicales buscando una nueva identidad que lo definiera. Grabó discos de baladas pop y hasta música electrónica, pero ninguno de estos experimentos logró el éxito esperado. El público lo seguía identificando con su imagen infantil, y los críticos lo acusaban de falta de autenticidad. Pedro se sentía frustrado y desanimado. Había invertido toda su vida en la música, pero parecía que su carrera estaba llegando a su fin. En medio de esta crisis, Pedro encontró refugio en sus raíces. Regresó a la música regional mexicana, pero con una nueva perspectiva. Decidió honrar sus orígenes, pero sin caer en la nostalgia. Buscó un sonido fresco y contemporáneo que combinara la tradición con la modernidad. Se rodeó de jóvenes compositores y productores dispuestos a experimentar y a romper con los esquemas establecidos. El resultado fue un éxito rotundo. Pedro Fernández resurgió de las cenizas, reinventándose como un artista maduro y versátil, capaz de conectar con nuevas generaciones sin perder el cariño de su público fiel. Su regreso triunfal no estuvo exento de polémica. Algunos puristas de la música regional mexicana criticaron su estilo innovador, acusándolo de traicionar la tradición.
Otros lo acusaron de oportunismo, argumentando que solo buscaba subirse a la ola del éxito. Pedro, sin embargo, hizo oídos sordos a las críticas y continuó fiel a su visión. Sabía que la innovación era necesaria para mantener viva la música regional mexicana, y estaba dispuesto a asumir el riesgo de romper con los esquemas establecidos. Además de su carrera musical, Pedro Fernández también incursionó en el mundo de la actuación. Participó en telenovelas y películas demostrando su talento y versatilidad. Su participación en la telenovela Hasta que el dinero nos separe fue un éxito rotundo, consolidando su imagen como un artista completo y multifacético. Sin embargo, su carrera como actor también generó controversia. Algunos críticos lo acusaron de abandonar la música por la actuación, argumentando que su participación en telenovelas solo buscaba aumentar su popularidad. Pedro una vez más defendió su derecho a explorar diferentes facetas de su talento, argumentando que la actuación era una forma de expresión artística tan válida como la música. Otro de los desafíos que enfrentó Pedro Fernández a lo largo de su carrera fue la constante presión por mantener una imagen pública impecable. Como figura pública, Pedro estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público. Cualquier error, cualquier desliz, era inmediatamente amplificado y criticado. Pedro se vio obligado a controlar cada uno de sus movimientos, a cuidar cada una de sus palabras. Esta presión constante generaba estrés y ansiedad, afectando su vida personal y su salud emocional. En varias ocasiones, Pedro Fernández fue objeto de rumores y escándalos que amenazaron con dañar su imagen. Se le acusó de infidelidad, de abuso de poder y hasta de evasión fiscal. Aunque la mayoría de estas acusaciones resultaron ser falsas o infundadas, el daño a su reputación ya estaba hecho. Pedro tuvo que luchar arduamente para limpiar su nombre y recuperar la confianza de su público. Estas experiencias le enseñaron a ser más cauteloso y a proteger su vida privada de la mirada pública. A pesar de todos los desafíos y obstáculos que enfrentó, Pedro Fernández logró construir una carrera sólida y exitosa. Se convirtió en uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, vendiendo millones de discos y llenando escenarios en todo el mundo. Su música trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mexicana. Pedro Fernández demostró que con talento, trabajo duro y perseverancia se pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar los sueños. En el Teatro Degollado, mientras el público seguía clamando por otra canción, Pedro Fernández sonreía con gratitud. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada desafío, cada obstáculo, lo había fortalecido y lo había convertido en el artista que era hoy. Un artista que amaba su música, que respetaba a su público y que nunca se rendía. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado de esta semblanza sobre la trayectoria de Pedro Fernández. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.